Saludos, amados, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos. En esta ocasión yo quiero que nosotros evaluemos las enseñanzas que hemos recibido, que evaluemos nuestra doctrina, que nosotros meditemos en qué nosotros hemos creído. Porque en el video anterior, dos videos anteriores, nosotros o yo le hablé de lo que era la doctrina, que estamos equivocados, que muchas personas consideran que cuando le predicamos el evangelio no debemos de hablar de doctrina. Y ya vimos que mediante la palabra sí es correcto y sí es saludable hablar de una doctrina, de la sana doctrina de Cristo. Pues bien, hoy vamos a evaluar nuestra doctrina, cada uno de ustedes, de lo que me está viendo y escuchando, va a evaluar la doctrina que ha obtenido, en la doctrina que ha creído, a la luz de la palabra, obviamente. Muchas personas, también, amados, tenemos la oportunidad de evaluar los procesos en los diferentes tópicos de la vida. Y el evangelio, el cristianismo no es la excepción. Por eso debemos evaluar nuestra fe, evaluar nuestras creencias, pero a la luz de la palabra, como dije, la verdad. Porque el Señor mismo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues vamos a empezar a evaluar nuestra doctrina, la doctrina que hemos recibido. E iniciaremos primero por la entrada. ¿Cómo se nos enseñó que nosotros entramos? Ya vimos en diferentes videos, en videos anteriores, que la única forma de entrar a formar parte del reino de Dios, a formar parte de su iglesia, a formar parte de su pueblo, es a través del arrepentimiento. Luego del bautismo, es decir, nos arrepentimos, nos bautizamos para el perdón de los pecados y entonces ahí recibimos el don del Espíritu Santo y nacemos de nuevo. Esa es la opción que el Señor nos da a través de su palabra. Si usted entró supuestamente a través de otro método, de otra forma, usted no está enseñado, usted no tiene una sana doctrina en cuanto a la forma de entrar. También otro punto que debemos evaluar de nuestra doctrina es cuál es el mediador que tenemos entre Dios y nosotros. La palabra de Dios registra, la Biblia, la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras registra que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es Jesucristo, hombre. Nosotros encontramos esa porción en Primera de Timoteo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5. Ahí encontramos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, si su doctrina, si la enseñanza que usted ha recibido le dice que María puede interceder por nosotros, esta doctrina está errada. Si le han dicho que un ángel puede interceder por nosotros ante el Padre, usted tiene una doctrina errada, una enseñanza errada. Si usted cree que un apóstol es quien puede servir de mediador entre Dios y usted tiene una doctrina errada. Si considera que Dios tiene un vicario aquí, usted tiene una doctrina errada. Entonces, por eso estamos evaluando nuestra doctrina, estamos evaluando nuestras enseñanzas, la que recibimos y por la cual estamos en una congregación o en un X grupo de todos los que hay de esos grupos religiosos. Bien, también tenemos el otro punto de la enseñanza
que es quién es nuestro líder, cómo debe comportarse un líder, cuáles características tiene que tener un líder. A la luz de la Biblia, eso lo encontramos explícito, lo encontramos muy claro. Y usted puede leer, como lo voy a poner aquí, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, ahí nos dice cómo debe ser. En 1 de Timoteo, en capítulo 3, también aquí no nos dice. Y en Romanos capítulo 15, versículo 11 y 16. Ahí podemos encontrar nosotros todo lo que debemos saber sobre nuestro líder religioso, es decir, en forma de un pastor, en forma de un ministro, en forma de un predicador, de un evangelista, de un diácono, de un obispo, de un sacerdote. Aunque, hablando de sacerdote, ya Cristo fue nuestro sumo sacerdote. Ya a partir de ahí, la figura de sacerdote deja de existir, deja de tener una razón de ser, porque todo era un plan hasta llevarnos a Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote por siempre, dice la palabra del Señor, y está sentado a la diestra del Padre. Ya no tenemos que tener, no tenemos la necesidad de tener un sacerdote. Sí, un pastor, un diácono, un ministro, un anciano, un, un evangelista, que se cataloga así, porque todos debemos ser, se supone, evangelistas, todos debemos llevar el evangelio de Cristo, pero le dicen así. Y la enseñanza que debemos tener es que el líder, el pastor o el anciano, el diácono, el obispo, debe tener cierta característica que aquí se nos da muy claramente. Se cae la teoría o la enseñanza de que un sacerdote no puede casarse. Aquí hemos visto que el obispo, dice la palabra, sea marido de una sola mujer, no dado al vino, ganancia deshonesta, y por ahí sigue la lista. Por eso debemos escudriñar la palabra para tener una sana doctrina, una enseñanza verdadera, amados, que es lo que queremos. Otra parte que debemos evaluar de nuestras doctrinas, porque hay muchas doctrinas por ahí, pero Cristo tiene una sola doctrina, una sana doctrina, y es en cuanto a la siembra, a los frutos que supuestamente debemos dar, y así sucesivamente. Nosotros debemos comprender a la luz de la Biblia que nosotros sí sembramos la semilla. ¿Cuál es la semilla? La predicación del Evangelio. Ya eso es sembrar una semilla en el corazón. ¿Quién va a hacer germinar esa semilla? El Espíritu Santo, el Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces esa enseñanza de que debemos de dar frutos en una congregación, eso es una enseñanza de hombre, porque el Señor lo que nos manda es a predicar el Evangelio. Ya el Señor da el crecimiento, ya el Espíritu Santo hace su trabajo, y si se arrepienten y se convierten a Cristo y se bautizan, eso es cuestión de Dios, del Espíritu Santo. Nosotros no hacemos cristiano a nadie. Eso es lo que debemos sacarnos de la cabeza, de que nosotros hacemos venir o hacemos cristianos a la gente. No. Nosotros sembramos la semilla y el Señor hace el resto. Entonces, eso de dar frutos es una enseñanza de hombre. Otra parte de nuestra doctrina que debemos evaluar es a quién le pertenecemos. En los diferentes grupos religiosos tenemos la dificultad de que el pastor se cree dueño de la grey y nosotros le pertenecemos a Cristo Jesús. Muchos pastores no dejan que los miembros de su congregación vayan o asistan a otra congregación porque saben que es posible que le quiten el negocio o cosas semejantes, y ellos tienen miedo de todo eso. El pastor, el líder, el ministro, lo que debe es
dirigir a sus consiervos, porque todos somos hermanos y todos somos consiervos. Nadie es superior a nadie en la iglesia de Cristo. En la iglesia del Señor, ningún hermano es superior a otro hermano. La Biblia habla de que como si le fuera a dar cuenta a nuestro Padre de ese grupo de hermanos que está ahí, que usted está enfrente como ministro, como pastor, como líder. Es como si fuera a dar cuenta en el Señor. Eso no significa que usted es superior a los hermanitos. Todos somos consiervos. Inclusive, nosotros tenemos en la palabra que no nos debemos inclinar a nadie que no sea nuestro Padre Celestial. Y ese otra de la enseñanza, otro punto de la enseñanza, de la doctrina de Cristo, que nos dice que no debemos inclinar a nadie. Y usted ve a hermanos rindiéndole pleitesía a pastores, a apóstoles, que se hacen llamar apóstol, y así sucesivamente. Se inclina ante el sacerdote, se inclinan ante una imagen que es abominación ante el Señor. Delante del Señor es una abominación. En la Biblia tenemos registrado varias veces donde siervos del Señor, es decir, hermanos nuestros en Cristo, quisieron inclinarse delante de un ángel y él mismo se lo impidió, el mismo ángel se lo impidió diciéndole, no hagas eso. Eso lo tenemos registrado, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 9. El ángel le dice a Juan, no hagas eso, porque sí quiso inclinar y adorarle. No hagas eso porque yo también soy un consiervo tuyo. Solamente delante de Dios te debe inclinar. Entonces, cuando tú haces eso o te enseñan algo semejante, de inclinarte a cualquier ser humano, a cualquier imagen o a cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios, estás recibiendo una doctrina incorrecta, estás recibiendo una enseñanza que no debe ser. Y para finalizar, amados, porque no quiero que se extienda el video, nosotros debemos pensar y evaluar si en el grupo donde estoy, en la congregación donde asisto, donde me congrego, participan de la cena del Señor. Si no participan de la cena del Señor, sal corriendo y congrégate en otra parte, porque el Señor dice que el que no come ni bebe su sangre, no tiene parte con él, no es de él, y un sinnúmero de citas bíblicas que avalan esta enseñanza. Aquí podemos dejarnos, o lo voy a dejar, con la porción que se encuentra en Juan, capítulo 6, versículo 56, también en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Ahí usted puede leer que nosotros debemos participar de la cena del Señor. Que el Señor te bendiga, amados. Evalúa a través de las escrituras lo que te enseñan. Escudriña la palabra para que no te enseñen cosas erradas, para que tú mismo puedas deducir a través del Espíritu Santo. Siempre ora antes de leer la palabra, de analizarla, y el Señor te va a ayudar a través de ese Espíritu Santo a encontrar la verdad en Cristo Jesús. Bendiciones y que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente donde quiera que nos encontremos.